Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, acá Instagram me avisa que estamos transmitiendo en vivo. Buenas noches a todos los que están de este lado del mundo, de Argentina. Buenas tardes por ahí a los que están en otras partes de América, ya para los que están del otro lado, en Europa un poco tarde, así que seguramente lo podrán ver grabado más adelante. Bueno, vamos a tener una charla hermosa de esas que me gustan, con una persona muy reflexiva, con una persona que eh, a mi criterio nos puede traer muchas cosas esclarecedoras, eh, con una visión muy holística. Ahora nos va a contar un poquito cómo es su camino, cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a este momento de hoy, ¿no? Y bueno, ver esta visión del ser humano que tenemos y que es tan distinta también dependiendo de quién la plantee, ¿no? Y desde qué óptica la enfoquemos. Vamos a estar hablando con Ignacio, de Ignacio Ascensión, así lo pueden encontrar en Instagram. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito cómo es este proceso, ¿no? Que estamos viviendo, conversar un poquito con respecto a esto. A ver, Ignacio, te voy a... Ahí deberíamos estar. Ahí estamos, sí señor. Perfecto. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Un gusto esta Igualmente, invitación. igualmente. Esta invitación. Sí, sí, igualmente un gran placer poder charlar de muchos temas que nos unen, ¿no? Yo una vez le decía a Marcos que no podría hacer nunca lo que él hace, de tener que charlar por ahí con personas que piensan distintos, pero en esto desde un lugar más, eh, digamos, de diversión o de empatía, nos comunicamos con personas que pensamos igual, que sentimos igual y que seguramente tenemos mucho para compartir desde el mismo lado. Así que, nada, para mí es una gran alegría tenerte, Ignacio, y bueno, conversar de lo que vaya saliendo. Así que bienvenido. Me parece buenísimo. Lo espontáneo que se vaya dando. Hablar acerca de Totalmente, todo. totalmente. Bueno, sos psicólogo humanista, sos un gran comunicador en las cosas que vas escribiendo. Uno ve mucho sentido crítico y reflexión, y investigador de la condición humana, dice, ¿no? Cuando uno lee tu perfil. Contanos un poquito. Sí, es un poco algo que me caracteriza, independientemente de la vocación que pueda tener en más o en menos de sentarme en el consultorio a hablar con alguien de frente a frente. Lo que me caracteriza de toda mi vida es reflexionar acerca de la condición humana. Y, y por otro lado también es como una forma de hackear al sistema, ¿no? Es decir, no soy psicólogo, si para ser psicólogo tengo que ser psicoanalista, cognitivo-conductual o sistémico, porque si no soy un pseudociencia, alguien que está retrasando la sanación de las personas o entorpeciendo su camino. Entonces, bueno, no te gusta que sea psicólogo, listo, ¿no? Soy esto, no me importa la etiqueta. Totalmente. ¿Qué aporta la psicología humanista o humanística con respecto a lo que es la psicología de base, ¿no? Porque uno entiende que ya hay una visión mucho más holística de lo que por ahí son las visiones tradicionales de la psicología. Sí, es que también eso de ser psicólogo humanista es como para decir, bueno, si me tengo que enfocar, ¿dónde me acerco más? Pero no es tampoco que pertenezco a una escuela en concreto. O sea, las pequeñas pinceladas que se fueron viendo en la Facultad de Psicología Humanista o los personajes que yo he ido investigando mientras estudiaba la carrera, yo empecé la carrera en el 2007, no sé, escuchar a un Joan Garriga en su momento, ¿no? Esa cosa de mirar la sombra, de mirar la propia oscuridad, los propios vicios, la propia inercia, y desde ahí después ayudar a alguien, no desde el manual. O sea, yo me apoyo en el manual, te ayudo desde el manual, soy un personaje dispuesto hacia el manual y el protocolo, y mi humanidad, mi chispa divina, mi intuición, mi esencia queda de lado, ¿no? Entonces,
a mí me hacía mucho ruido esta cosa del que está de afuera, ¿no? El observador observado tipo objeto y enfermo, ¿no? Y detectar los signos y los síntomas para ver a qué cuadro psicopatológico pertenece, a qué trastorno, y en base a eso ver qué pensamientos disfuncionales tiene para cambiarlo por pensamientos más funcionales, y eso hacerlo en una forma paliativa, porque se supone que ya hay un trastorno bastante difícil de cambiar, y ver si lo puedo derivar al psiquiatra para que me ayude con esto, ¿no? Pero hay como una concepción muy ligada a la medicina imperante que llegó a su sumum en el 2020, de ver al ser humano enfermo. Esta cosa de, es como si yo estudiara arquitectura y me enseñaran durante 5 o 6 años a levantar una casa en ruinas, en vez de decir cómo tener una buena casa, unos buenos cimientos, una buena arquitectura para que la casa dure años y sea funcional y sea práctica para el ser humano. Bueno, lo mismo con la psicología, la medicina, es ver cuando ya el ser humano está despedazado, que no digo que no haya gente que sea necesaria para ayudar al ser humano en ese caso, pero como mínimo me parece sospechoso que solo se vea al ser humano desde ese lugar, de apagarle el incendio que tiene de a poquito, ¿no? Y mantener un cierto negocio, ¿no? Vos sabés que hemos estado charlando a lo largo de todas las conversaciones con distintas personas de acá de Argentina, de otros lugares, vos te das dando cuenta y sabés, por supuesto, de que esto responde a un patrón global, ¿no? Y todas las conductas y todos los movimientos que venimos atravesando y que muchos hemos hecho más conscientes en el 2020, es que todo lo imperante tiende a la separación. Y lo hemos visto desde lo que hemos estudiado en la facultad, desde el cuerpo separado de la mente separada del espíritu. No está comprobado que seamos un espíritu, por lo tanto somos un cuerpo, porque no hay nada comprobado detrás. Y en la misma medicina, todos los sistemas que conforman nuestra salud están separados, ¿no? Hoy la medicina misma eh, es una sumatoria de especialidades, pero nadie se encarga de hacer medicina, son como técnicos que ven a través del órgano. Y en esa separación, hoy llegamos a un estado de enfermedad donde aparentemente la enfermedad es totalmente natural y es normal. Nos hemos convencido de que nuestras células están todas separadas, que estamos separados del otro, que estamos separados de nosotros mismos y que cada cosa hay que estudiarla por separada porque cuanto más separado lo estudias, aparentemente más se sabe del tema. Y en el medio nos estamos perdiendo de entendernos como un ser integral, de vivir en una sociedad de una forma integral, de poder ver todo esto que sucede mucho más allá de una sumatoria de las cosas. ¿Cómo te encontrás vos en este proceso? Me imagino que tu visión disiente mucho de lo tradicional, ¿no? Sí, exactamente. O sea, ¿a dónde está la causa? Cualquier médico, psicólogo, cualquiera que se dedique a la salud apuntaría a la causa y no simplemente a tapar el síntoma, a ponerle un parche arriba del síntoma. Es como si ¿viste los dibujos animados que había un dibujo que le salía un chichón por un lado y alguien se lo metía para adentro y salía el chichón por el otro? ¿No? Es como si todos los especialistas estuvieran ahí metiendo el chichón para adentro y nadie se pregunta, bueno, pero ¿de dónde viene esto? Eh, y que es necesario, digo, por momentos, alguien que se dedica a traumatología, alguien que tiene que reparar un ojo que se dañó, eh, cosas puntuales de la medicina son necesarias, ¿no? Pero ¿cuánta otra cosa de la medicina o de la psicología que tiene que ver con eso? Apagar el fuego, o disminuir un poquito esa llama sabiendo que el fuego sigue estando, ¿no? Eh, Sí. uh-huh. Yo vengo del lado de la rehabilitación y una de las cosas que me hacía mucho ruido era eso, ¿no? Me empiezo a dedicar a la memoria celular o a través de la memoria celular a las terapias holísticas, entendiendo de que detrás de un síntoma hay una causalidad y que cuanto más cerca estemos de la causa, más perdurable va a ser la modificación del síntoma. Eh, Vivimos en una sociedad totalmente mecanicista. Eh, entonces, el síntoma es lo que molesta, ¿no? Está la industria de
de tapar el dolor emocional, está la industria de tapar el dolor físico, porque tener dolor aparentemente es una falla del sistema. Es como si el cuerpo no pudiera quejarse porque debería estar siempre en equilibrio. Y digamos, la parte mental no escapa a eso, ¿no? Somos un ser integral que todo el tiempo estamos perdiendo el equilibrio, me parece. Y está saludable eso. Sí, también es como una concepción, tratar de cambiar la mirada a esta atea, materialista, y darnos cuenta de que en sí el organismo tiende a la salud. No por eso me voy a poner obsesivo y cada síntoma voy a intentar buscar la causa obsesivamente. Hay cierto, digamos, resto de síntomas que por ahí hay que aceptar, pero de base tendemos a la salud, ¿no? Y que no esté esa salud, bueno, eh, ¿qué me está diciendo la vida a través de esto? Si no tengo una visión totalmente materialista, atea, que digo, bueno, te tocó y te tocó, me voy a preguntar qué me dice esto y voy a intentar ir a la causa y destrabarla, en principio no para que me deje de molestar el síntoma, eso viene como añadidura, en principio es por aceptar que hay algo inteligente más grande que lo que uno puede comprender y que por algo está esta molestia y seguramente destrabar lo que causa esta molestia me trae más plenitud, independientemente que de la molestia después desaparezca o no desaparezca, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y contame una cosa, ¿cómo fue este 2020 para vos? ¿Te sorprendió? ¿Ya sabías que esto iba a suceder? Y a partir de ahí, ¿qué, ¿cómo ves la situación? ¿Qué es lo que vos estás viendo cuando mirás a tus pacientes, cuando mirás la sociedad en la calle? Eh, ¿cómo, ¿Cómo impactó este 2020 en la gente? ¿Cómo impactó? Yo creo que el 2020 no trajo nada distinto a lo que ya había, o sea que a lo sumo potenció ciertas formas neuróticas de vivir de la gente o alejadas de la salud, pero lo que sucedió en sí no fue en sí mismo tan causante de algo que ya no estaba incipiente desde antes. Por mi parte, no lo veía venir, o sea, los primeros 2 meses fui el covidiano más responsable de todo, hasta que me di cuenta de que era una farsa, y bueno, pero en sí lo que sufrí yo personalmente fueron los 2 meses, que obviamente como ya tenía un cierto trabajo interior, tampoco es que lo super padecí, pero sí me molesta, digamos, la inconstitucionalidad, digamos, de lo que se llevó a cabo, o sea, el encierro forzado, la falta de libre circulación, y después simplemente me molestaba subirme a un colectivo con el trapo en la cara o entrar al supermercado con eso, que obviamente me dejaba la nariz afuera, pero en sí 2 meses de mi vida obstruyó el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, eso. Y hoy veo gente de todos los tipos, ¿no? Gente que no vio absolutamente nada, que Claro. dice pandemia, y a mí me sale el automatismo de corregir pandemia cada vez que alguien dice pandemia, después de la pandemia, dice la gente, ¿no? Veo gente totalmente envenenada y con vibra baja, que ya se pasó de rosca, y todo es una amenaza, y todo es un plan, y todo, hasta donde no lo hay, ¿no? Y, y bueno, y después en el medio estamos algunos donde vemos ciertos temas para tratar de defendernos y que no nos vendan algo que no es, pero a su vez estamos intentando crear algo distinto, ¿no? No simplemente decir esto está mal o esto debería desaparecer, simplemente, bueno, ¿qué genero luego de que me doy cuenta de que aquello es una mentira o de que aquello no funciona? Sí. Vos sabés, Ignacio, que, bueno, desde mi óptica, yo creo que la gente responde a dos caminos, ¿no? Que son el miedo y el amor. Me parece que uno es un estado de conexión y de confianza con el todo, mientras que vibracionalmente lo opuesto es el miedo y es ese estado de vulnerabilidad y ese estado de, de estar a la defensiva. Uno entiende que desde lo ortodoxo, más allá que no es el caso tuyo, pero digo desde las terapias convencionales, quien más estudia las emociones o quien más se acerca a comprender la emocionalidad es desde la psicología.
¿cómo es este proceso, más allá de que vos no sos de la psicología ortodoxa, digamos? ¿Cómo entendés este proceso? ¿Cómo estás separando a lo mejor a la gente, si coincidís en eso que digo, de que hay mucha gente que por ahí pareciera ser como que está presa de las emociones? Es un punto de vista mío, ¿no? Por supuesto, pero quiero saber cómo lo vivís vos desde lo profesional y como persona. Pero la pregunta es quién gobierna, no si gana el amor o gana el miedo, porque el miedo va a estar mientras seamos seres humanos, pero ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¿Gobierna Ajá. mi esencia o gobierna mi personalidad? O sea, me usa mi personalidad y me lleva para todos lados y me dice 24/7 qué decir, qué hacer, qué aparentar, qué evitar todo el tiempo, o uso mi esencia, digamos, o mi personalidad o mi esencia usa mi personalidad. No creo que el debate es ese, ¿no? ¿Quién gobierna, el amor o el miedo? Si gobierna el miedo me va a llevar para cualquier lugar donde no me conviene, y si gobierna el amor va a abrazar al miedo y lo va a incluir, y el miedo va a estar, pero no va a ser quien me gobierna. Eh, Pero no sé estamos si hablando estoy de alguna manera, claro, estamos hablando de alguna manera de estar en contacto con nuestro espíritu, conectar de alguna manera con el corazón y ver, porque el ego, digo, también es necesario en tanto en cuanto lo gobernemos nosotros. Si nos ponemos exacto. en piloto automático, nos llevan donde quieren. Sí, sí, es como la seguridad que uno busca en el gobierno, con la economía, o en la salud, con lo de afuera, y bueno, creer que mi personalidad me va a otorgar una cierta seguridad, una mentira, por algo todos llegan a un nivel de saturación a los 20, a los 40 o a los 60, pues si vos, por ejemplo, agarrás el enneagrama, esa personalidad ciega, que no ve que está movida por una razón de miedo, siempre me lleva al hartazgo. Y cuando llego al hartazgo no reniego de mi personalidad, pero le empiezo a dar matices, empiezo a decir, no voy a estar gobernado por esto 24/7, voy a aprovechar la parte luminosa de esto, o sea, porque mi carrocería, mi personalidad, mi cuerpo tiene una función positiva, eh, y la parte oscura la voy a iluminar para que no me gobierne. Claro. Sí, es como también un poquito ver, empezar a hacerte algunas preguntas, ¿no? ¿Te parece en alguna parte de tu vida que llegue ese momento de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Si estoy yendo en la dirección que me hace feliz o si simplemente uno se va apoderando de cosas y va cumpliendo con mandatos y Claro. esas estructuras que se heredan, ¿no? Pareciera ser como que haces el juego de la oca y el recorrido es el que hicieron todos, y ni siquiera te preguntás por qué haces ese recorrido, o si tenemos ganas en realidad de hacer otro juego. Sí, sí, y hay diferentes viajes en eso. Hay una gran mayoría de personas que tienen el recorrido tradicional, ¿no? De hacer lo que hay que hacer, ir a la escuela, recibirse, tener un trabajo, ganar, crecer económicamente, ascender, tener la casa, tener el auto, el viaje, etcétera. Y después viene el vacío después de todo eso. Y hay otros como en mi caso que antes de tener todo eso yo ya estaba en esa pregunta existencial, ¿no? Y después empieza a crecer lo económico, ¿no? Hasta en eso hay viajes distintos, ¿no? Pero nadie zafa de esa pregunta, y bueno, y si no, si existe otra vida, será en otra vida, ¿no? Pero nadie zafa de esa pregunta en algún momento. No podemos simplemente venir a comer, reproducirnos, sobrevivir, que es parte importante disfrutar la materia, pero si es lo único, y hay un vacío, hay como una tristeza que intento tapar todo el tiempo cuando no tengo el corazón lleno. Vos decís que este buscador que debería aparecer en todos, siempre hay oportunidades que aparece. Lo que sucede es que hay personas que por ahí lo reprimen, pero que está en nuestra naturaleza el buscar y el poder dar explicaciones a determinadas cuestiones que son existenciales. Exacto, el para qué de mi existencia, digamos, esa pregunta nadie puede, o sea, más allá de lo que el mundo
me apremia a hacer, o todos los mandatos, ¿para qué de mi existencia? ¿No? A veces podemos enojarnos con el mundo, y con la productividad, con el capitalismo, y creer desde esta mirada espiritual llevada al extremo que si estuviera en mi esencia debería solamente fluir. Y ahí hay un debate, ¿no? ¿Cuánto fluir, cuánto esforzarse? Si en la naturaleza los animales no se esfuerzan, el por qué el ser humano se esfuerza. Ser un ser humano, a diferencia del resto de los animales, conlleva esfuerzo, no conlleva esfuerzo. Eh, yo creo que conlleva esfuerzo, pero hay que irme echándolo con la esencia para que ese viaje sea apasionante, además de forzado, porque si es solamente esforzado, hay mucha sensación de vacío, de insatisfacción crónica, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que todos nos hacemos la pregunta en algún momento, o si no, la intentamos tapar, como decís vos, pero la pregunta está, o sea, nos va a estar acechando todo el tiempo del para qué, de mi forma de ser, que no es igual a la de mis hermanos, a la de mis amigos, a la de mis padres, a lo de soy único y todos somos únicos. Entonces, ¿cuál es el mayor rendimiento virtuoso de mi unicidad, independientemente de lo productivo en el mercado, ¿no? O Ujú. sea, ¿cómo llego a ese lecho de muerte diciendo, ya está, me voy a otro sueño, porque di lo mejor de mí, porque exprimí la vida, porque supe recibir también, además de dar? Y entonces esa pregunta aparece, y si no quiero que aparezca, bueno, la puedo tapar con agendas llenas, con psicofármacos, con redes sociales, con pornografía, con lo que sea, ¿no? Pero la pregunta está. Sí, entiendo que ese esfuerzo que vos decís va a ser de una manera cuando lo hacemos desde un estado de conexión a cuando lo hacemos desde un estado simplemente porque hay que luchar y tiene que ser con sangre y todo es difícil y el sistema está complicado, ¿no? Como si la causa de ese esfuerzo siempre estuviera afuera y no tuviera un sentido propio. Claro, es un poco el yin y el yang, ¿no? La energía masculina y la femenina, ¿no? O sea, eh, el comunismo llevado al extremo sería esa energía femenina, llevada al extremo donde todos somos víctimas y todos debemos recibir, y el capitalismo llevado al extremo es, dale, ¿no ves que te está rascando, nene? O sea, yo siempre pongo la imagen de que un capitalismo llevado al extremo sería como que un padre venga y le diga al nene de 5 años, ¿qué haces rascándote los huevos? ¿No ves que yo trabajo todos los días para mantenerte? Te venís a laburar conmigo, 5 años el nene. Y el comunismo o el socialismo llevado al extremo es el pibe, no sé, de mi edad, 35 años, que no soy tan pibe ya, viviendo en la casa de los padres, teniendo su cama de doble plaza hace 10 15 años, teniendo sexo al lado de la habitación de los padres y la madre lavándole la ropita, haciéndole la comida, ¿no? Pero si existe lo mejor de un extremo, existe lo mejor del otro. Si existe lo peor de un extremo, existe lo peor del otro. Evidentemente nos equivocamos cuando creemos que la solución es A en vez de B, ¿no? Que cada extremo tiene su oscuridad y cada extremo tiene su luz y tenemos que ser honestos para ver si nos estamos justificando en no ver cuál es ese equilibrio, ¿no? Qué bueno. Uno de esos, o de esto que estás hablando, me lleva a uno de estos temas que se habla mucho, sobre todo desde la espiritualidad, ¿no? Y es el tema de la dualidad. ¿Qué sentido biológico tiene o qué sentido eh, tiene para el ser humano la dualidad bien entendida? O sea que no puedo darte una respuesta que no sea, digamos, algo que haya leído, o sea, una respuesta genuina que me salga de adentro. Es como que la dualidad se presenta y por algo será, ¿no? Y podemos encontrar lo positivo de vivir en la dualidad, pero no me preguntes cuál es la causa, ¿no? Es Ujú. como eh, al hablar de los celos, no sé cuál es la causa, ¿no? O sea, yo te puedo decir que el dejarme llevar por los celos y que los celos me posean, como en un momento yo te decía que la personalidad me posea, no va a traer nunca un resultado positivo, porque le voy a decir a mi novia, ¿a dónde vas? ¿Qué es esa ropa? Le voy a mirar el celular y voy a entrar en una paranoia constante que no tiene sentido, ¿no? Ujú. Pero la fidelidad, en tanto me trae beneficios,
yo la elijo, ¿no? Y los celos de tener ciertos acuerdos para que no, los, los- los celos no se lleven a un extremo en mí, digo, bueno, por algo tenemos nuestra parte animal, ¿no? No reniego de mi parte eh, posesiva, apegada, mientras eso no se me vaya de las manos. No sé cuál es la causa. Alguien podría venir y decirte con toda liviandad, y bueno, es el capitalismo, es el patriarcado, porque si tuviéramos varias parejas sexuales, se nos iría la energía por todos lados. Y yo no sé si es eso, ¿no? O sea, no lo sé. Hay animales, por ejemplo, que están con la misma pareja. Entonces, yo vivo una situación de celos, por ejemplo, y mientras no me gobierne, acepto que esta es mi condición como animal apegado, y no me pregunto tanto la causa si no la puedo encontrar fácilmente, no me voy a obsesionar con la causa, ¿no? Entonces, no me voy a obsesionar con la causa de la dualidad. Veo que se presenta de esta manera y veo el placer por un lado que tiene lo positivo que tiene surfear esta dualidad y encontrar belleza en esta dualidad. Sí, yo en lo personal lo que siento que tiene que ver con ese estado de equilibrio, ¿no? Como vos decías, lo del yin y el yang, y que siempre es necesaria una parte del opuesto para darle importancia a eso que tengo o a eso que carezco, ¿no? Esa comparación natural que necesito ver siempre lo contrario, esa es la riqueza que a mí me deja. Uh-huh. Este, El lo contraste. entiendo por ahí de esa. El contraste, esa es la Uh-huh. palabra, exactamente. El entender muchas veces que nos pasa en lo cotidiano, ¿no? Vos estás enfermo y ahí valorás la salud, o estás eh, solo y valorás la compañía, o al revés, tenés una compañía y a veces que valorás estar en soledad. Bueno, estas cuestiones que por ahí por falta de conciencia, por falta de estar presente o por darle forma a las cosas muchas veces, perdemos ese equilibrio. A mí me genera siempre eso, como esa parte positiva, si vos me decís qué es lo que vas aprendiendo muchas veces de las carencias, o lo que vas aprendiendo desde eh, entender la ausencia, creo que tiene que ver con eso, en lo personal. Pero quería saber cómo lo veías vos. Es así. O, por ejemplo, brindarse, o sea, brindar un servicio, generar un producto para los demás durante un momento del día, invertir toda la energía en eso, y obvio que tengo que cobrar porque en este sistema necesitamos un intercambio para poder vivir, pero no voy a especular en mi dar, o sea, voy a dar todo lo que pueda desde el corazón, tampoco voy a perder mi salud, digamos, sobreexprimiéndome, pero lo que pueda dar desde el corazón voy a dar lo máximo, ¿no? Y disfrutar la materialidad que viene luego de haber dado lo máximo de mí, no es lo mismo que si estuviéramos todo el día sin estar para los demás y recibiendo la parte material de un padre, de un estado, de donde sea, ¿no? Hay una satisfacción de comerte una cena luego de haber dado lo mejor de vos, ¿no? Y así un montón de ejemplos entre la tristeza y la alegría y demás, ¿no? Esta cosa de que por ahí al que se le da un psicofármaco como si lo dejaran en una meseta, entonces ya no sufre más como antes, pero tampoco siente la alegría, ¿no? Es como Claro, si la tristeza a veces te abriera los poros para permitir recibir la alegría también, ¿no? claro. ¿Y qué significa para vos, o cómo podemos explicar la emocionalidad en este plano? ¿Qué podemos aprender de nuestras emociones? Porque parece ser un castigo, ¿no? O sea, cuando las emociones son positivas, eh, las disfrutamos y todo está bien. Pero cuando son negativas, entre comillas, porque son desagradables o son las que no esperamos, hay como una necesidad de rechazo en el inconsciente colectivo, digo. ¿Cómo, cómo podemos entender bien la emocionalidad y aprovecharlas a nuestro favor? Claro, que no existen emociones positivas o negativas. Es como si cuando les llamamos negativas es como si estuvieran ahí como condensadas, como si fuera agua estancada, que dice Cordera en agua de río, ¿no? Y en realidad es hacerla correr. O sea, la ansiedad hasta un nivel me permite levantarme de la cama, tener un objetivo, dejarme llevar por la pasión, querer resolver cosas. Ahora, un exceso de ansiedad
me lleva al insomnio, me lleva a una adicción al trabajo, me lleva al no poder parar, al volverme arrogante, soberbio, autoritario, ¿no? Un poco de miedo también es necesario, ¿no? Ahora el exceso de miedo me deja inmovilizado. Un poco de tristeza, o sea, en un momento en el cual vengo para afuera, piloto automático, y la tristeza me hace detener o me hace detener, porque cuando estoy triste es como si tuviera algo pesado y me hace detener, me hace ir al mundo interno, y gracias a esa tristeza yo puedo revisar cosas, eh, restablecer prioridades, darme cuenta de todo lo que vengo haciendo por debería, para que me quieran, por quedar bien, y que me está consumiendo la vida, y qué en verdad quiero hacer a partir de ahora, qué quiero hacer y qué quiero definitivamente dejar de hacer. Si no hubiese tenido esa tristeza visto. Ahora, si la tristeza está todos los días de mi vida, ¿por qué? Porque me meto en el drama y lo riego y miro una película dramática y escucho una canción de desamor y no salgo de mi casa y la luz solar no toca mi piel y no me relaciono con la gente. Bueno, ahí ya me estoy regodeando neuróticamente la tristeza y no le estoy sacando provecho. La ira en un momento puntual, es decir, vos este límite no lo cruzás, flaco, basta, basta, no lo cruzás. Si vos cruzás este límite, yo con vos corto relación, puede hasta salvarme la vida un límite bien puesto. Ahora, si vivo sacando espuma por la boca, y mira al vecino, y mira aquel, y no puede ser tan hijo de puta, ¿no? Ahí la ira me empieza a enfermar, ¿no? Entonces, es todo cuestión de dosis de una cosa artesanal de ir maniobrando constantemente. Pero no es que la emoción en sí misma es buena o es mala. Primero la acepto, primero dejo que me recorra el cuerpo, primero trato de no reaccionar. Si reacciono, bueno, cada tanto voy a reaccionar, pero después empiezo a ver cuál es el pensamiento que la sostiene una vez que dejé que me recorra, ¿no? Para empezar a modificar ese pensamiento y darme cuenta de que pensar de esa manera determinista, condicionada, absolutista, no me sirve de nada, ¿no? Qué bueno. Sí, y las creencias, ¿no? Y cómo esas creencias generan esos pensamientos y aparece la emoción, pero yo muchas veces digo que si te sentís enojado, tratar de convivir un rato con ese enojo, a ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué te enoja de lo que te enoja? Convivir con eso, a ver si hay una frustración, si hay una falta de devolución, si hay expectativas no cubiertas, no sé, pero quedarte un ratito en esa emoción para ver qué es lo que hay detrás de eso, porque si no, pasamos a evitarlo, ¿no? Cuando decíamos que mucha gente lo toma como emociones buenas o emociones malas, son emociones desechables o emociones para jactarse porque me siento feliz y quiero que esto se prolongue, como si fuera el estado ideal, y cuando es algo desagradable trato de evitarlo todo el tiempo, porque estamos hechos, no estamos hechos, pero digo, nos han hecho creer que estamos hechos para estar bien, y que cualquier interrupción hay que superarla sea como sea, cuando en realidad me da la sensación de que en los momentos que más aprendemos son esos momentos donde tenemos la opción de pegar el volantazo y de cambiar, o de frenar, o de pensar las cosas dos veces. Y sí, 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 ahí está el desafío. En una discusión de pareja, ver cómo te empieza a subir una calentura, por ejemplo, en sentido del enojo, y cuidarme y cuidar a la otra persona al mismo tiempo es el desafío. ¿Por qué cuidarme? Porque si el enojo es legítimo y algo está siendo injusto, no tengo que dejar de decirlo, porque si lo dejo de decir, después me enveneno y ya sabemos dónde termina, o en una explosión de ira más grande en el futuro o en una enfermedad. Entonces, tengo que decirlo, tengo que ponerlo sobre la mesa y tengo que cuidar a la otra persona respecto a la palabra que voy a usar, respecto a si voy a ser sarcástico o no, que no me conviene ser sarcástico, de no dar un golpe bajo, de no dar en la herida, ¿no? La Entonces, manipulación muchas veces como mecanismo de defensa. también, ¿no? Entonces, eso es, está subiendo el enojo, está subiendo, y estar muy atento a cuidarme y a cuidar a la otra persona en esa misma situación de enojo. ¿No? Puedo no hacerlo, pero ya sabemos los resultados de eso. Con el tiempo tengo que empezar a hacerlo. Qué lindo. Bueno, acá estamos charlando con Ignacio
ascensión sobre, bueno, las emociones y todo esto, y el ser humano que llega, ¿no? Porque sin duda hay algo que está cambiando. No sé si vos eh, lo ves de esa manera, y se habla siempre de dos agendas, de esta agenda 2030, donde se busca a un ser humano aparentemente sometido y controlado, y una agenda evolutiva donde sentimos que eh, es un momento para poder entender esta experiencia colectiva y poder trascendernos a nosotros mismos. Y en esta Agenda 2030 pareciera ser que uno de los pilares que se busca es el transhumanismo, y que ese transhumanismo está a través de la inteligencia artificial y bueno, quién sabe cuántas otras cosas, nos están diciendo que nos quieren llevar a un estado ideal, como si el ser humano así tuviera fallas, ¿no? Como pareciera ser como si se pudieran controlar las emociones desde afuera, porque una cosa es la inteligencia artificial para que tengas una aplicación y que esa aplicación te sirva para resolver tal o cual cuestión, pero ¿qué sucede también cuando el ser humano pierde esa emocionalidad, o la emocionalidad se la empiezan a manejar desde afuera, o empezamos a sentir que nos convencen de que eso ya no es necesario? Y bueno, se pierde el sentido humano y uno empieza a robotizarse, pero sin llegar a ese transhumanismo. A veces el ser humano conectado al celular, el celular lo usa él y no él usa el celular, y es algo bastante transversal a la sociedad, ¿no? Entonces, Ujú. pero no va a poder desaparecer esa esencia humana, no se va a poder aplacar. Y por otro lado, lo que decías de las dos agendas, bueno, ahí puedes ver la dualidad y lo positivo de la dualidad, ¿no? Porque quizás si no hubiesen apretado tanto, hoy no seríamos tan tenaces y tan lanzados y tan corajudos en vivir nuestra autenticidad al máximo y en contagiar a los demás a que sean auténticos, ¿no? Quizás estaremos más sumidos en la famosa zona de confort, esperando, bueno, quizás en algún momento tome la decisión de empezar a desplegar mi esencia. Mientras tanto, mientras tenga este trabajo y sobreviva y tenga la jubilación, estoy bien, ¿no? Y es un autoengaño eso. Entonces, al generar tanta insatisfacción, bueno, los que estábamos ahí como a punto de tomar la decisión de ser como más corajudos en desplegar nuestro mensaje y nuestra esencia, más fuimos todavía en búsqueda de eso. Sí, cuando yo te hablaba al principio de lo que era el 2020, para mí fue eso, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa y, y saber que dentro de esta cotidianidad que uno vive hay un plan del otro lado, hay un otro. Y en ese otro, qué sé yo conocí un montón de gente que me fueron marcando de a poquito el camino, ¿no? Es como que iban poniendo una baldosa adelante de lo que uno iba caminando. Y me acuerdo de la primera vez que escuché a José Luis Parise, que hablaba de la caída de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Yo decía, ah, mirá vos, esto es la religión. Y después te vas dando cuenta que la religión eh, ha usado información que ya existía, y que estos jinetes que eran las autoridades que nos rigieron, no solamente a nosotros, generaciones y generaciones, ¿no? Donde la, la palabra autorizada siempre estaba fuera de nosotros, donde había alguien que decía cómo tenemos que hacer ese camino, por dónde hay que hacerlo, cuándo tenés que parar. Eh, Digo, hemos vivido generaciones tras generaciones sin ejercer la libertad porque no sabíamos que había otra libertad también. Y, y en ese acto de conciencia de empezar a decir, ok, se están cayendo estas autoridades, están cayendo estos velos, estas revelaciones, eh, y de repente tengo que hacerme cargo de mi vida, ¿no? Y ahí yo escuché algunas veces donde eh, por ahí eso lo podés explicar mejor vos y sentís que hay relación. Que muchas veces la relación que tenemos con nuestro padre, después la proyectamos también a esa autoridad externa, y que eh, necesitamos que alguien nos siga diciendo cómo seguir caminando, que alguien nos siga diciendo,
qué es lo que está bien y lo que está mal. Yo entiendo, Ignacio, de que de a poquito empezamos a hacernos cargo del discernimiento, como decir, ok, vos me estás diciendo esto, pero pará, primero lo voy a contrastar con lo que siento. Déjame que ahora sienta, a ver si lo que me estás diciendo es verdad. Donde antes eran verdades absolutas, ahora me estoy empezando a permitir dudar si eso que me estás diciendo, no digo que esté bien o esté mal, pero si por lo menos es funcional para mí. Y en eso también se va separando las aguas y ves que hay gente que sigue agarrada a que por favor me den una solución y muchos hemos empezado a generar esa sensación de confianza, ¿no? De certezas, de a lo mejor meterte en un camino que puede ser vulnerable, que no sabes las piedras que te vas a encontrar, pero que hay ese poder transitar porque ya depende más de uno la cosa. Sí, ¿cuánto se ha usado esa verdad absoluta desde fuera para intereses y para manipular? Porque en realidad siempre va a haber algo de misterio que atraviesa todo y, a ver, tampoco caer en el relativismo absoluto. El otro día leía un post de Jorge Benito, no sé si lo ubicás, que hacía como una especie de sarcasmo respecto al relativismo absoluto. O sea, si todo es relativo, yo puedo vender a mi hijo como un esclavo sexual y todas cosas así, decía, ¿no? Y no estás leyendo este post, estás pensando que estás leyendo, pero no estás leyendo, ¿no? Claro. Hay ciertas verdades que uno las intuye como universales, ¿no? Y que no tiene sentido pelearse con eso. Pero después hay un montón de matices y cosas que pueden tener 20.000 puntos de vista, y ahí hay que defender nuestro punto de vista. O sea, ahí nadie tiene una verdad mayor que la tuya. En todo eso que sí realmente es relativo, ¿no? Ahí todas esas miradas, si vienen del corazón y vienen de la honestidad intelectual, son todas valiosas y son todas inspiradoras, no para todas las mismas personas. La inspiración, digamos, va a venir de la misma persona, ¿no? Pero si estoy con mi corazón a pleno y estoy desde la honestidad intelectual, mi mirada parcial y subjetiva va a ser súper importante e inspiradora para otra persona, no para que sea igual que yo, pero sí para despertarla y que entienda que es posible vivir desde esa esencia, ¿no? Es como, siempre pongo la imagen de como si fuéramos foquitos, ¿no? Y hay muchos que están apagados, algunos se empiezan a prender, yo me enciendo y los de alrededor de mí se empiezan a encender, pero no se encienden de mi mismo color, se encienden de otro color, ¿no? Entonces eso es lo Su importante. esencia. Uh-huh. Lo importante Hablabas del es, despertar. sí, Hablabas del despertar, Ignacio. ¿Qué es el despertar? el Desde tu despertar. óptica, ¿eh? No quiero una definición académica, pero así en esta charla mano a mano, ¿qué sentís, cómo lo estás viviendo vos? Despertar. El despertar es darse cuenta, por ejemplo, de que no existe una verdad absoluta en eso de que estábamos hablando, ¿no? En ciertas cosas no existen verdades absolutas. El despertar es darse cuenta de que existe el libre albedrío en un montón de cosas y que en este momento siempre existe el libre albedrío. Quizás no en mi acción, en un caso extremo como por ejemplo el del psicólogo que no me acuerdo, Víctor Frank, que decía que en su exterior no podía decidir, pero en su interior sí podía decidir, ¿no? Entonces, Ese es darme cuenta de que el diario del Holocausto, ¿no? Víctor el Frank. hombre, el hombre en busca de sentido se Sí, llama. Ujú, sí. ese mismo, de lo que él vivió estando adentro del campo de concentración y cómo perdió a toda su familia. Bueno, Sí. entonces, darme cuenta de que existe el libre albedrío, de que no estoy determinado, de que cada cosa que pienso ahora, que reflexiono ahora, que decido ahora, tiene un efecto, eso es despertarme, darme cuenta de que en mis manos hay muchas más posibilidades de crear cosas y generar cosas de las que hemos pensado que teníamos, darme cuenta de que estamos todos unidos, darme cuenta de que muchas veces el victimario es victimario, pero otras veces la que era la víctima era más victimario en el fondo, o a veces el victimario es igual de victimario que la aparente víctima, darme cuenta
de que no puedo opinar desde afuera en un montón de situaciones, a menos que la persona venga y me pida ayuda y me cuente su verdad más genuina, entonces ahí yo puedo accionar, pero si no desde afuera las tramas humanas son súper complejas y no puedo ponerme de juez inmediatamente de nadie, eh, más allá de que con la intuición a veces pueda hacer algo rápidamente, pero un juez moral de decir esta persona es mala y es muy, muy delicado y tengo que ser muy paciente antes de llegar a una conclusión así. Es el darme cuenta, lo que también dijo Gustavo Cordero en una entrevista, que decía, todo lo que nos damos cuenta, pensamos distinto, pero sentimos parecido, ¿no? Ese sería como el despertar. El darme cuenta en este momento, el salir del piloto automático, eso sería para mí despertar, lo que puedo decirte en este momento. Sí, 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 coincido y me gusta escucharte. Eh, Creo que ante esta circunstancia en la que estamos viviendo desde lo colectivo, donde hablábamos de estos grandes cambios de la humanidad y de paradigmas y todo esto, justamente el cambio para muchos puede ser una oportunidad y para otros puede ser una gran amenaza, ¿no? ¿En qué radica esa diferencia? ¿Qué radica la diferencia que para unos es una oportunidad y para otros es una amenaza? Es una amenaza para quien creía ciegamente en las certezas. Para esa persona hay como un se me desbarata todo, pero Qué bueno, para qué quien lindo. considera que la incertidumbre es parte de la vida, sabe que lo que mejor te va a hacer pasarla en la vida es estar dispuesto a surfear. El aprender a no tener el control, dejarte sorprender, qué bueno. Vos sabés que yo, una de las cosas que estoy viendo es que creo que cada vez es más necesario, más importante el de identificarnos con el que fuimos, ¿no? Eh, el agradecerle, o sea, yo estoy acá hoy porque he tenido 3 millones de defectos y a lo mejor otros tantos de virtudes y, y todo eso me trajo a estar acá. Si hay una necesidad de cambiar es porque evidentemente estoy necesitando algo que mi historia todavía no contempla, ¿no? Que no está en mi pasado, y si no quiero repetir el pasado, voy a tener que hacer algo distinto, pero me da la sensación que muchas veces estamos tan apegados a ese que fuimos que no nos permitimos eh, ir a ese vacío del que todavía no conocemos, ¿no? Esa identificación del ego, a lo mejor, eso de decir, bueno, yo soy todo esto que fui, y de repente tener que ir a alguien que sea distinto, pero que tu alma, tu espíritu sabe que ahí está la felicidad, está el camino, pero aún así pareciera ser como que tiene peso eso que estás dejando, a lo mejor más peso lo que estás dejando que lo que vas a buscar. Una vez escribí una frase y le puse una imagen de Dragon Ball, el dibujo. Yo los últimos dibujos los miré cuando tenía menos de 12 años, después no miré más dibujos. Pero me gustaba esta imagen del Goku chiquito y el Goku en todas sus fases de transformación, hasta tener el pelo bien largo, así rubio, y le había puesto una frase que era, no podemos cambiar nuestra personalidad, pero sí podemos aceptarla, transformarla y ser más de lo que hasta ahora hemos sido, ¿no? La esencia Goku estaba, pero se iba transformando con el correr del tiempo. Es como si habría algo que nos hace ser un tipo de animal. O sea, la jirafa es jirafa, el mono es mono, y no va a poder dejar de ser mono. Pero hay un montón de matices que se pueden vivir dentro de lo que mi esqueleto psicológico me manda hacer, ¿no? Entonces, voy a aprovechar la, la, la virtud de, 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 mi forma animal y mi forma psicológica, apalancándome en la oscuridad de mi forma psicológica, ¿no? Es decir, esa oscuridad, como todo artista, si le doy la vuelta, si lo recreo, si lo transformo, ¿no? Es fuerza, es energía para
llevarme a mi máximo virtuosismo. Sí, porque parecía ser que la iluminación es la falta de oscuridad, ¿no? Como si ese estado de iluminación donde vamos a ir a ser todos tibetanos, pero en el llano, es carecer de sombras. Pareciera ser que ese estado ideal es el de no sufrir más y que todo salga perfecto, cuando en realidad es todo lo contrario. Nos iluminamos más cuando menos sufrimos las sombras, me parece. Claro, cuando abrazás la sombra, como si fuera una madre compasiva. Una imagen que yo una vez había puesto del ego en un escrito también era como que un padre, una madre que acaricia al bebé que llora caprichosamente y entonces no lo condena por llorar, pero tampoco cede ante su capricho y le da lo que quiere. ¿Sabes? Como, yo te entiendo, yo también tengo un ego, yo también a veces creo que no puedo más, pero sí se puede, ¿no? Y te sigo acariciando hasta que se va el llanto, ¿no? Eso Qué sería bueno. el trabajo que hay que hacer con nuestra sombra, ¿no? No creer que no la tenemos, porque es parte de ser un ser humano. Sí, y luchar me parece contra todo eso también es generar más culpa con todo lo que eso significa, ¿no? Porque eh, creo, cuando hablamos del cielo y del infierno, están las dos potencialidades ahí adentro, y la diferencia está en cómo nos tratamos. Sí, porque aparte somos peligrosos no reconociendo nuestra sombra. Somos Somos peligrosos, peligrosos, no somos hacia peligrosos. afuera. Sí, hacia afuera también, ¿no? O sea, No, no, alguien... hacia afuera sí, Ah, digo, pero el mayor peligro es hacia adentro, frente al espejo, ah, en la almohada, ¿no? sí, 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 ni hablar. Somos peligrosos porque hasta podemos terminar en un suicidio también, pero también podemos terminar en un homicidio por no ver nuestra sombra, ¿no? O sea, eh, no sé, a mí me da más miedo alguien, por ejemplo, que dice yo sería incapaz, ¿no? Yo no, que alguien que dice yo por momentos tengo ganas de matar a cierta gente, pero sería incapaz de hacerlo, no porque soy buena persona, porque entiendo el dolor que eso generaría en el afuera, en el adentro, entiendo también que sería una forma desmedida, porque en realidad seguramente no me enojé solo por eso, sino porque venía con otros enojos. Entonces, incapaz de vivir esa inconsciencia, pero entiendo el potencial humano de esa inconsciencia, de lo que es capaz de hacer. Entonces esa persona es menos peligrosa la que es consciente de su sombra. Pero yo digo, no, no jamás, no, no. O sea, todo lo que se reprime después sale como una represa que se Explotado. abre. Claro, por algo hay, no sé, más pedofilia, no sé, en la iglesia que en otro lado, porque tantos años le dieron con un palo la sexualidad, ¿no? Por algo hay tantos políticos socialistas que le gusta el dinero más que alguien que a lo mejor que entiende que el capitalismo es un mejor sistema, el sistema de libre intercambio, y a lo mejor alguien que no es socialista es más austero en su forma de ser, ¿no? Porque no tiene sentido hacerlo, no tiene sentido negar eso. Es contraproducente contra nosotros y contra los demás, ¿no? Y además es una vida hipócrita, en la cual nos Claro. sentimos cada vez más solos, porque en definitiva la autenticidad es lo que nos conecta con los demás. Sí, y el sentirnos a todos falibles, ¿no? O sea, saber que somos, que podemos perfeccionarnos porque podemos seguir un estado mejor, pero que no está la obligación de ser perfecto y que somos falibles. El poder aprender de que estamos justamente para aprender. El poder aprender de que el camino no tiene que ser lineal, que es vivir la experiencia. Más allá para qué lado te lleve la experiencia, pero es vivirla, porque si la vivís desde un estado consciente, seguramente vas a aprender, pero si negás el fracaso, si negás lo que no te gusta, me parece que es condenarse a volver a vivirlo y a generar algo internamente que es peligroso y que después puede ser peligroso también para el otro, porque en definitiva, yo digo, esto de ser, muchas veces de pensar en uno, que te dicen, bueno, pero sos egoísta, ¿no? Desde la visión clásica. Y yo digo, no hay otra forma de vivir sensata si no es pensando en uno primero para sanar internamente y que después uno lo que pueda dar sea mejor, porque la única forma de que yo puedo dar amor es tratar de generar amor adentro mío.
la forma que puedo tener de no generar odio hacia el otro es primero tratando de entender el odio que tengo y de alguna manera transmutarlo. Sí, eso creo que lo decía Corbera en un momento, cuando lo escuchaba por allá por el 2013, que muchas veces quien te dice egoísta es él el egoísta, ¿no? Porque te está manipulando a través de decirte egoísta para que hagas en definitiva lo que te está llevando a hacer, ¿no? Entonces cuando nos Sí, dicen pero egoístas hay que prestar atención. claro, pero digo, en la mirada también de esto del sistema, siempre tenés que sufrir por el otro, ¿no? Porque las noticias son, hacete cargo de la guerra de tal lugar, fíjate la hambruna que hay en otro, cómo podés estar feliz cuando hay gente que sufre. Entonces, siempre la mirada está afuera, y de mí quién se hace cargo. Y yo cuando, o sea, en la lista de quién estoy primero, porque no estoy primero en la lista de nadie. Entonces, también creo que parte del sistema ha sido esto, ¿no? De generar personas insatisfechas porque cada uno está ocupado en otra cosa y nadie puede hacerse cargo de sanar internamente para poder estar generando un mundo mejor con respecto a lo que es el entorno de cada uno, el mundo circundante de cada uno, ¿no? Ujú. Sí, bueno, también tiene que ver con estos paradigmas de manipulación, de los cuatro jinetes. No sé, yo fui a escuela católica, fui a universidad católica, y hay como un monopolio, digamos, del ingreso al cielo a través de la iglesia y de esta religión en particular. Es como que las otras sí las entiendo, estamos hermanados, pero bien que son inferiores, que su Dios es inferior. Si querés llegar al cielo tenés que pasar por esto, y sobre todo por el sacramento de la confesión, ¿no? Tenés que venir y confesarte con nosotros, porque esa es la forma oficial de limpiar tu pecado original que se va todo el tiempo actualizando, ¿no? Y lo mismo el Estado diciéndote, el ser humano es egoísta, entonces dejanos nosotros el monopolio de la solidaridad para que podamos repartir, porque si dejamos que cada cual dé, cuando quiere dar, nadie va a dar nada, casi son todos egoístas, menos yo, el gobernante distribuidor, ¿no? ¿No? Y entonces, de vuelta, como tenemos miedo a que todos sean egoístas, ponemos al regulador ahí arriba y el regulador hace estragos, ¿no? Eh, y así, ¿no? Con tantas cosas. Sí, totalmente. Ignacio, ¿y nuestro niño interior? Nuestro niño interior, yo lo veo como que todas las etapas que vivimos siguen estando adentro nuestro y somos como las muñecas rusas, ¿no? La que, que, mamusca. que la babushka, ¿sí? Y que hay que ser consciente de cada una de esas etapas nuestras y tomar lo mejor de cada etapa y descartar lo peor. O sea, ¿qué es eh, qué es lo mejor del niño? La espontaneidad, la autenticidad, la inocencia, la conexión con el momento, eh, la sonrisa. ¿Y qué es lo peor del niño? La manipulación, el egocentrismo, el que se resuelvan las cosas para mí. Y papá y mamá no sé qué es de su vida, ellos están para mí. O sea, no importa si tienen sufrimiento, si tienen que trabajar, no, ellos están para mí, ¿no? Y no me importa mi hermano, mis padres tienen que estar primero para mí, ¿no? Y hay adultos que siguen estando en ese estado, ¿no? Entonces hay una parte luminosa y una oscura en cada etapa y creo que debemos conservar la parte luminosa de cada etapa. También otra parte podría ser reconocer la vulnerabilidad y no tener miedo a, a eso, que la gente se aproveche de nuestra vulnerabilidad si por momentos dejamos ver nuestras imperfecciones. Eso es también propio de la parte luminosa del niño. Del adolescente, ¿no? Uno sigue teniendo el adolescente dentro nuestro, dentro de todos nosotros sigue estando, y lo bueno del adolescente es la desfachatez, la locura en el buen sentido, el qué más da, vivamos la vida, exprimámosla, El presente. el presente, la irreverencia, la desfachatez, ¿no? La sexualidad, la sensualidad, ¿no? ¿Y cuál es la parte negativa de la adolescencia? La necesidad de la aceptación del grupo, el dejar de ser yo mismo para ser incorporado dentro de un grupo y ser aceptado.
y ahora me creo muy adultito con papá y mamá, que son unos retrógrados, unos arcaicos. Yo no pienso como ellos, claro, pero ahora estoy cagado de miedo de que mi grupo me deje afuera y me prostituyo y dejo de ser yo mismo para que el grupo me acepte, ¿no? Y después vamos a la parte adulta. O sea, hay una parte luminosa del adulto que es la parte del que se hace responsable, del que dice voy a hacer todo lo que puedo desde mi individualidad y voy a dejar de victimizarme y voy a dejar de ver constantemente la causa afuera. Y hay una parte oscura del adulto que es el personaje del adulto, el serio, ¿qué sabés vos? Y vos no tenés idea de lo que es la vida. Eh, la vida es dura. ¿Qué haces riéndote como un idiota, no? O sea que sos medio tonto vos que no te da la cabeza, que no ves todo lo que está pasando en el mundo. A ver si madurás en algún momento, ¿no? Madurez como sinónimo de ser alguien totalmente opacado, ¿no? Y aburrido y negativo. Entonces, de cada etapa hay que tomar. Entonces, el niño interno nuestro sigue estando con sus debilidades y sus vulnerabilidades y su llanto, pero también con su alegría, su espontaneidad, su ternura, su cariño. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo escucharte. Vos sabés que a mí me pasa también de asociar mucho al niño interior con mi esencia, ¿no? Me imagino como si fuera una cebolla, donde mi mente o mi observador está fuera de la cebolla, y en el centro, ahí donde está la semillita, la parte germinativa, está mi niño cubierto y envuelto con todas las creencias que le fui instalando durante la vida y todas las cosas que me fueron diciendo que no se puede, que no me merezco, que no debo, que... Pero ahí adentro está como mi niño, eh, sabiendo que se puede, sabiendo que esa esencia todavía está intacta, ¿no? Eh, Me gusta verlo así también, me gusta ir como a través de una meditación, a través de una respiración, a través de ese estado de vacío muchas veces, volver a escuchar qué mensaje sigue estando ahí adentro, porque, eh, claro, le hemos puesto tantas capas que a simple vista no se ve, hay que ir a buscarlo un poquito. ¿Sí? ¿Dónde está la parte nuestra que quiere jugar y que quiere reírse de lo absurdo y del sinsentido y el qué más da? ¿Dónde está nuestro qué más da? ¿No? Ahí está el niño interno. Qué lindo. Llevamos una horita. Eh, ¿Qué esperas de la vida, Ignacio? Espero de la Una pregunta vida. fácil de tiré, ¿eh? ¿O qué debemos esperar? O digo, qué sentido tiene esto que viene? el, el- el misterio y el libre albedrío unido al misterio creo que es lo que moviliza, ¿no? O sea, si me dicen desde afuera que todo ya está establecido de una manera y que existen verdades absolutas, y no me dan más ganas de vivir, ¿no? En cambio, si yo puedo ser parte de un nuevo cambio, de una nueva humanidad, es yo puedo eh, eso, dejar mi huella en la nueva humanidad, pero no por esta cosa egoica, ¿no? Sino en el sentido de sentir que colaboré para salir de la idea de que todo es determinado y cerrado y acabado, ¿no? Y me doy cuenta de que puedo ser ese, que todo el tiempo puede dar colores a la vida y puedo sorprenderme por la esencia de los demás también. Yo creo que eso es lo que me da vida, ¿no? Y en esta cosa de dualidad también, lo, lo perecedero, ¿no? El saber que los seres que amamos pueden no estar, por más idea que tengamos, o sea que si tengo una idea espiritual, que la tengo hecha carne, te respeto, pero si solamente es una idea de libro, bueno, sabemos que esta vida con nombre y apellido se termina y que la vida de los que amamos podría terminarse, y entonces eso me empuja a disfrutar todo lo que puedo disfrutar y exprimir cada momento, ¿no? ¿Quién no, por momentos, no piensa en esto? Si desapareciera físicamente
quien amo, y si no tiene esta seguridad de que se va a encontrar en otro plano, ¿no? ¿Qué sentido tiene el conflicto permanente? Uno se pregunta, ¿qué sentido tiene la guerra? ¿Qué sentido tiene la- el resentimiento constante por pelotudeces, ¿no? Y entonces cuando uno dice, quiero aprovechar lo poco o mucho que me quede, ¿no? Entonces en esta cosa de dualidad entre que estamos vivos biológicamente y podríamos desaparecer, eh, podría verse como negativo, pero puede verse como positivo para aprovechar esto de la forma más valiente posible, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Eh, Nada, la verdad que una gran alegría poder tener esta charla casi de café, de sobremesa. Yo todavía no cené, pero son las 11 de la noche acá en Argentina y la verdad que es una gran alegría conocerte cara a cara. Hemos compartido o hemos cruzado por ahí publicaciones de otros o pasado por algunos comentarios y reflexiones, pero bueno, es la primera vez que charlamos y para mí ha sido un gusto. Así que nada, agradecerte y darte la posibilidad de que cierres con lo que sea importante para vos como mensaje, ¿no? Para mí también un gran placer. Y bueno, bendito 2020 porque aceleró el Trajo esto. encuentro de todos los que estábamos por ahí distribuidos y cómo nos vamos juntando es una cosa muy sorprendente, ¿no? Y como mágica de alguna manera. Y Sí, bueno, gracias por esto, ¿no? Y si querés repetir en cualquier momento, me avisás y se dale, repetirá. dale. En este canal o en el tuyo y por supuesto que bienvenido porque lo más maravilloso creo que ha traído todo esto es que las nuevas redes las vamos haciendo por vibración con seres que vamos eligiendo y que a lo mejor no tenemos ni un ratito en común, pero que cuando nos escuchamos decimos, parece que hubiera toda una historia, que a lo mejor no es de esta vida, no sabemos, pero sabemos que estamos en esa parte del camino. ¿Mm? Así que bueno, Así es. un gran abrazo y muchas gracias, Ignacio. Bueno, un gran abrazo para vos, Marcelo, y muchas gracias. Esto queda grabado y después te lo comparto para también si vos lo querés tener, para Dale, compartirlo con tu gente. Dale, dale, un, genial. un abrazo y gracias a todos. Un gran Chau, chau. abrazo.